Bueno, pues buenos días, hermanos. Ahí están todos. Y vamos a comenzar, si les parece bien, con una oración para que el pastor Luis Contreras pues también comience con este servicio. Bienvenidos a todos, antes que nada. Repito, muy buenos días. Ahorita están en silencio, más tarde les abriremos el micrófono, no se preocupen, y esperemos que puedan disfrutar pues de la palabra del Señor que trae para nosotros el pastor Luis Contreras. Muchos ya lo conocen, sino ahorita Luis va a dar una pequeña introducción que nos apoye el pastor Luis, José Luis Jasso, para que vamos a conocerlo a los que no lo conocen perfectamente. Entonces, vamos a orar primeramente, por favor, si me gustan acompañar. Bendito Padre, Dios nuestro, creador de todo lo que podemos observar, Señor, de lo que tampoco podemos ver nosotros. Te agradecemos en esta mañana que pues nos permitas estar aquí reunidos en esta modalidad virtual que ha sido una bendición para todos, porque podemos disfrutar de tu palabra, de una comunión, Señor, aunque sea virtual, pero siempre sí podemos vernos y escuchar, Señor. Te pedimos en esta mañana, bendito Dios, que seas tú el que prepare nuestros corazones, el que nuestras mentes estén atentas y que quiten cualquier distracción para escuchar tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que des esa bendición también al pastor Luis Contreras, Padre, para que él hable a través de su boca hacia nosotros y que tu iglesia pueda alabarte y glorificarte, Señor, y honrarte en todo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, pues para la mayoría, yo creo que la mayoría lo conocemos, le decía yo, querido Luis, a mis hermanos ayer que terminó nuestro hermano David la última participación. La verdad es que fue un banquete y sí, nos fue bien, hasta que estabas preguntando, tuvimos que estar cambiando de salones por la cantidad de gente que estaba. Entonces fue una bendición los 3 días. Y les decía yo ayer que cerramos con nuestro querido hermano David. ¿Cómo ven a los pollitos? Pues mañana van a escuchar al papá de los pollitos, obviamente en sentido de broma, por la influencia que todos tenemos gracias al seminario bíblico Palabra de Gracia, donde fuimos instruidos. Y bueno, hermanos, pues de manera muy breve, él ahorita, si se me va algún detalle, él se presentará de mejor manera. El pastor Luis Contreras estuvo aquí en México durante muchos años como misionero para la gloria de Dios y por la gracia, gracias a Dios por su vida para muchos de nosotros y que fuimos instruidos por él, por ese corazón tan bondadoso que Dios ahí dispuso en su corazón para siempre, siempre estar dispuesto a enseñarnos, a disipularnos a algunos de nosotros, a estar ahí con nosotros en tiempos complicados, pero una bendición todo el tiempo que estuvo aquí en México. Ahora, como algunos saben, ya está en Los Ángeles, allá en Grace Community Church, en el ministerio en español, ya está ahí pastoreando junto con el pastor Josías Grauman, y es una bendición poderlo tener a través de el internet y que aún con todo eso nos podamos gozar de lo que Dios tenga para todos nosotros a través de él. Así que le doy el micrófono, hermanos, disfrutemos este tiempo para la gloria del Señor. Adelante, hermano pastor. Gracias, querido José Luis, y a, a ti, Ascari, por la bendición que pues me dan de haberme invitado y pues lo único que me hubiera encantado más que esto es haber estado ahí en persona, pero gracias al Señor que nos da esta oportunidad y ver allá a mi querido hermano y amigo Andrés González y varios hermanos seguro que nos conocemos y pues gracias a Dios por su gracia, José Luis, lo dijiste bien. Los quiero de tantos años a ti, Ascari, Andrés y otros hermanos que el Señor nos ha dado la bendición de conocernos y de poder crecer juntos por un tiempo en varias áreas. Y también gracias a ustedes, hermanos queridos, por el esfuerzo que hacen de conectarse en esta ocasión. Esperamos porque el Señor use su palabra en estas 3 predicaciones que tenemos planeadas para ustedes, si el Señor quiere, para fortalecer específicamente su entendimiento y convicción de que la palabra de Dios ha sido inspirada por Él
Él escribió usando a un grupo de hombres selectos. Esta palabra hermosa que es inerrante, es perfecta, sin errores, es suficiente. No necesitamos nada más que la palabra para cualquier asunto que tenga que ver con nuestra vida espiritual en Cristo. Y planeamos ver esto en un pasaje muy rico que encontramos en Segundo de Crónicas, capítulo 34. Segundo de Crónicas, capítulo 34. En lo que llegan ahí, les recuerdo que este gran libro de Segundo de Crónicas fue escrito por el Espíritu Santo usando probablemente a Esdras alrededor del año 450 al 430 antes de Cristo. Sé que han estudiado Esdras versículo a versículo junto con sus pastores hace ya un tiempo, pero el Señor escribió Segundo de Crónicas para alentar a los israelitas que regresaron de la cautividad en Babilonia para que fueran obedientes al Señor. Y aquí en Segundo de Crónicas 34 nos encontramos alrededor de unos 2640 años atrás, alrededor del año 640 antes de Cristo en el reinado de Josías. Y podemos titular nuestro estudio de este capítulo Respondiendo a la palabra inspirada. Respondiendo a la palabra inspirada. Y vamos a concentrarnos especialmente en algunos puntos de la doctrina de las Escrituras, que es el tema que me asignaron José Luis y Ascari. Y vamos a entrar en este texto y vamos a ver hasta dónde llegamos en esta sesión. Y si el Señor quiere, en las siguientes dos, comenzando en Segundo de Crónicas capítulo 34, y vamos a ver si podemos abarcar hasta el 35, 36. Pero como son textos largos, vamos a ir explicándolos y aplicándolos conforme avancemos versículo a versículo. Pero aquí en Segundo de Crónicas 34, para que tengan una idea panorámica de la dirección a la que vamos, vamos a ver, si el Señor quiere, tres maneras en las que Josías respondió a las escrituras que debemos imitar. Observen aquí tres maneras en las que Josías respondió a las escrituras que debemos imitar. En primer lugar, vamos a ver que debemos reconocerlas. En segundo lugar, debemos leerlas. Y en tercer lugar, debemos obedecerlas. Debemos reconocerlas, leerlas y obedecerlas. Y comenzamos entonces con la primera. Observen la primera de tres maneras en las que Josías respondió a las escrituras que debemos imitar. Y esto está en los versículos 1 al 28. En primer lugar, debemos reconocerlas. Debemos reconocerlas. Segundo de Crónicas 34:1 dice: De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Esto habla, hermanos, de la piedad, de la fidelidad del rey Josías. Junto con el rey Ezequías, el rey Josías, escuchen esto, es el único rey del que se dice que siguió la fidelidad de David. Y observen, versículo 3 nos da más detalles. Comienza a llenar los espacios, por así decirlo, del reinado de este gran rey. Segundo de Crónicas 34:3 dice: a los 8 años de su reinado. Habría tenido aquí 16 años de edad. A los 16 años de edad, versículo 3, a los 8 años de su reinado, esto es a los 16 años de edad, siendo aún muchacho, observen esa palabra, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años, esto es de su reinado, a los 20 años de edad, versículo 3, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que comenzó, versículo 3, a limpiar a Judá y a Jerusalén de estos lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas? Esto implica dos cosas. Una, que soberanamente el Señor le dio el deseo de buscarlo, porque dice ahí en el versículo 3 que comenzó a buscar y comenzó a limpiar.
el Señor le dio el deseo de buscarlo. Dices tú, bueno, ¿dónde dice eso el texto? Aquí solo dice que él comenzó a buscar, no dice que el Señor lo buscó a él. Bueno, pero sabemos, como ustedes saben, a partir de otros textos, que ninguno puede venir al Señor si el Padre que le envió no le trajere. Juan 6:44. Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Entonces, el hecho de que vean el versículo 3, Josías, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, a los 16 años de edad. Y esta búsqueda genuina, esta vida espiritual genuina, se manifestó en que versículo 3 al final comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de la idolatría. Esto fue por la obra soberana de Dios. La implicación también es que le enseñaron la palabra de Dios, le enseñaron la palabra y por lo tanto sabía de el Dios, versículo 3, de David su padre. Entonces, el versículo 3 implica dos cosas. Número uno, que soberanamente el Señor le dio el deseo a Josías de buscar al Señor. Y número dos, buscó al Señor en base a lo que conocía del Señor. De nuevo, él conocía del Señor, de lo contrario no lo podía haber buscado. Y aunque vamos a ver en un momento, esto es impresionante, no tenía acceso a la palabra de Dios de manera continua, de manera física, lo vamos a ver aquí en un momento, aún así vemos la obra del Espíritu de Dios en la vida de Josías a través de la enseñanza bíblica que habría escuchado, que habría recibido. Todavía no tenía la palabra de Dios, dices tú, ¿por qué dices eso? Porque si ven ustedes ahí el versículo 14, segundo de Crónicas 34:14, la palabra de Dios estaba perdida. Tan mal estaba la condición de Judá, de Jerusalén, el reino del sur, que la palabra de Dios se había perdido, los reyes la habían descuidado a tal grado que estaba perdida en el templo que estaba en ruinas. Si lo ven ahí en el versículo 14, de nuevo, planeamos llegar aquí. Segundo de Crónicas 34:14, dice así el texto. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. La palabra de Dios estaba perdida. Entonces, Josías habría escuchado del Señor, habría escuchado instrucción de la palabra de Dios, que se había transmitido de manera oral, como era la norma en esa época. Esto es, le habrían hablado del Señor. Pero hermanos, vean de nuevo el versículo 3, segundo de Crónicas 34:3, a los 8 años de su reinado, de nuevo a los 16 años de edad, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años de su reinado, a los 20 años de edad, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de hacer, esculturas, imágenes fundidas. Aquí tienen ustedes, hermanos, a un joven fiel al Señor con mucha responsabilidad como rey. Un joven fiel al Señor, un joven piadoso, un creyente genuino, honrando al Señor, pero con una responsabilidad grande como rey. Esto nos recuerda, hermanos, a hombres jóvenes que encontramos a lo largo de las Escrituras, hombres como José, como Daniel. A los apóstoles fueron jóvenes también, hombres valientes. Y decimos que fueron hombres valientes porque su fidelidad al Señor no habría sido popular. Al contrario, habría sido despreciada y peligrosa. Y aquí tienen ustedes a Josías en segundo de Crónicas 34:3, un hombre con mucha responsabilidad, aunque joven, pero cumpliendo con su responsabilidad, agradando al Señor con su fidelidad. Esto nos debe recordar de 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿recuerdan? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe, pureza. No debemos menospreciar, hermanos, a alguien porque es joven. Vemos a alguien piadoso, conocemos a alguien piadoso, alguien, versículo 3, muchacho, 16 años de edad, 20 años de edad, tenía
Josías y lo vemos fiel al Señor, no lo menospreciemos. Esa es la inclinación pecaminosa. Y si tú eres alguien joven, ese no es un impedimento para buscar al Señor. Tú eres responsable de buscar al Señor como Josías. Aún versículo 3, siendo muchacho. Recuerden, hermanos, María, la madre de nuestro Señor, esa jovencita que conocía la palabra de Dios, que la vemos alabando al Señor con una fe ejemplar, la vemos ahí, por ejemplo, en Lucas, cuando se le aparece, recuerdan, el ángel Gabriel para decirle que a través de ella el Señor iba a encarnar, y después de que le dice lo que va a ser el ángel, que va a ser la mamá del Altísimo. Vemos la sumisión de María, recuerdan en Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y María, hermanos, probablemente es una jovencita de 13 a 15 años de edad. Y vemos este calibre de jovencita allá adelante en Lucas 1, con un conocimiento claro de la palabra, con una sumisión ejemplar a la palabra ahí en lo que conocemos como el Magnificat en Lucas 1:46 al 56. Lucas 1:46, recuerdan, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vean su entendimiento. Y Lucas 1:48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella entendía el privilegio que Dios le estaba dando de ser la mujer a través de la cual el Altísimo encarnaría. Y ahí, a lo largo de su alabanza a Dios, vemos un conocimiento y entendimiento claros de la palabra de Dios. Entonces, segundo de Crónicas 34:3 nos da un ejemplo alentador de Josías como un muchacho que comenzó a buscar a el Dios verdadero, al Dios de David, su padre, a los 16 años de edad, y a los 20 años de edad, sí era el rey, pero tuvo la valentía de limpiar a Judá y a Jerusalén, versículo 3, segundo de Crónicas 34:3, de los lugares altos, imágenes de hacer, esculturas e imágenes fundidas. Y vean, hermanos, el versículo 4, segundo de Crónicas 34:4, nos da una descripción con más detalles de la limpieza que llevó a cabo Josías como rey, de toda la idolatría en la que se había sumergido el reino que estaba bajo su cuidado, el reino del sur, el reino de Judá. Vean nada más, esto nos da una idea de la magnitud de la cantidad de idolatría a la que se había entregado Judá, el reino del sur. Vean la impiedad, hermanos. Este es el pueblo de Dios. Este no es un pueblo idólatra, no son los filisteos. Este es el pueblo de Dios. Vean a qué grado se habían entregado a la idolatría. Versículo 4. Esto recuerden por orden de Josías, segundo de Crónicas 34:4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. Vean el plural, altares, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Esto, hermanos, para que se den una idea, así como hemos visto ahí en la Ciudad de México cómo que quitan una estatua o en otros lugares del mundo, aunque sea por motivos con los que no estaremos de acuerdo, quitan y derriban monumentos y demás para que les dé una idea. Esto es lo que está pasando. Esta es una demolición masiva de estatuas, de esculturas, de todo artículo, todo mobiliario idólatra. Y vean versículo 5, no solo en el área material, sino vean, también se encargó de acabar con los sacerdotes idólatras. Versículo 5, quemó además los huesos de los sacerdotes. Obviamente estos son los sacerdotes idólatras sobre sus altares. Y escuchen esto al final del 5, y limpió a Judá y a Jerusalén. Ahora escuchen, eso de que quemó además los huesos de los sacerdotes implica
que mató a los sacerdotes idólatras. Esto demostró la seriedad con la que trató esto. Alguno podría pensar, oye, pero qué cruel Josías, hombre, ¿por qué no los llamó al arrepentimiento primero, les dio la oportunidad? Esa habría sido la implicación, que estos sacerdotes pudieron haberse arrepentido, pero habían llegado a un punto en el que estaban en una posición de impenitencia persistente, se habían entregado a la idolatría, no querían dejar su pecado y versículo 5, Josías los mató. No estaba jugando de nuevo. Este rey habría tenido de nuevo 20 años cuando hizo esto. Y vean esto, hermanos, no se quedó en Jerusalén, versículo 6, esto fue a nivel nacional. Versículo 6 de 2 de Crónicas 34, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Versículo 7, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos, escuchen esto, por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Digamos que estuvo esta fue una gira, por así decirlo, de demolición idólatra. Esta fue una campaña, versículo 5, de limpieza, por lo menos externa, de la idolatría en la tierra de Israel. Ahora dices, oye, pero qué radical no se le pasó la mano, ya me lo lía, podría pensar alguien, versículo 3, un muchacho, los muchachos tienden a ser radicales, se radicalizó y ve nada más cómo hizo esto. Esto no fue radical, hermanos, esto fue lo que el Señor había mandado a Israel que hiciera siglos antes. Él simplemente aquí está demostrando su fe genuina y mostrándola en la responsabilidad que Dios le había dado como rey porque tenía la facultad de hacer esto. Dices tú, bueno, ¿dónde sabemos que el Señor había mandado eso? ¿Cómo lo sabemos? Por Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12, versículos 2 y 3. Recuerdan aquí, el Señor estaba preparando a Israel para cuando entraran a la tierra prometida y les dijo, Deuteronomio 12:1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, el Señor les dijo, mira, cuando entres a la tierra, esto es lo que tienes que hacer. Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Así tenían que tratar la idolatría cuando entraran en Canaán. ¿Por qué? Porque a lo largo de el Pentateuco, el Señor les dijo, acaba con eso, acaba con esos pueblos, tienes que matarlos, porque si no, van a tentarte a la idolatría y vas a darme la espalda y te vas a entregar a la idolatría. Y así fue. Así fue. Dices, "Sí, pero ¿por qué? Digo, nosotros vamos caminando como cristianos junto a una catedral o pasas junto a una imagen ahí en la calle, algún altar ahí a la Virgen de Guadalupe o algún santo y no es que vas caminando y dices, oye, me tienta a quererme aquí arrodillar ante este ídolo. No es que es una tentación quizás para la mayoría de nosotros. ¿Por qué habría sido una tentación tan fuerte para los israelitas? Porque la idolatría en ese entonces ofreció un paquete de satisfacción pecaminosa que habría apelado a los deseos pecaminosos de los israelitas. Recuerden, hermanos, si lo vemos a lo largo de las escrituras, el ejemplo probablemente más fácil de recordar es el del becerro de oro en Éxodo 32. La idolatría en ese entonces involucraba que se entregaban a, a emborracharse, a todo tipo de pecado sexual. Y junto con eso y otras prácticas pecaminosas,
la idolatría era una tentación muy grande para los israelitas y el Señor sabía eso y por eso les dijo, necesitan acabarlo de tajo, de manera radical. Para darnos una idea, hermanos, de lo tentador que habría sido la idolatría para ellos, recuerden en Colosenses 3:5 nos dice Pablo que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, Colosenses 3:5, y dice avaricia, que es idolatría. Habla de que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, fornicación, incluyendo avaricia, que es idolatría. Ahí les da una idea de una manifestación o la raíz de la idolatría. La idolatría no solo se manifiesta en adorar estatuas, sino que se manifiesta en vivir para algo que no es Dios. En resumen, eso es la idolatría. Recuerden el primer mandamiento del Decálogo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es, no vas a tener al Señor como uno de varios dioses. Hermanos, ¿quieren ver qué tan pecaminosos somos, incluso como cristianos? ¿Quieren entender mejor por qué habría sido tentador para los israelitas la idolatría? ¿Qué tan tentador es para nosotros el vivir para algo o alguien que no es Dios? Sumamente tentador. Continuamente luchamos con la idolatría nosotros, no en la expresión de postrarnos ante una estatua, pero sí en la expresión de darle más importancia al dinero, a la familia, al trabajo, a la salud, al estatus social. Esas son formas de idolatría. Como cristianos luchamos continuamente con eso, en no colocar primero al Señor, no confiar en Él primero, sino confiar primero en el trabajo, preocuparnos más por la salud que por agradar al Señor. Eso es idolatría. Esas son expresiones de idolatría. Dices tú, oye, qué bárbaro, ¿cómo lucho con la idolatría? Es correcto, es correcto. Por eso dice Colosenses 3:5 que tenemos que hacer morir la avaricia, que es idolatría. Eso nos ayuda a entender por qué los israelitas habrían luchado tanto con la idolatría, porque la idolatría es un pecado característico del ser humano, vamos a decirlo así, es un pecado que caracteriza la postura automática de la depravación total del ser humano. Incluso como cristianos, aunque no es la dirección de nuestra vida, aunque no lo anhelamos, es una lucha constante el no estar viviendo para algo que no es el Señor. Es una lucha. Por eso el Señor, cuando les dijo a los israelitas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas, y el Señor lo reitera para nosotros en el Nuevo Testamento, es una lucha. Si amáramos al Señor de manera total, sin reservas, con una lealtad absoluta, no seríamos idólatras. Pero luchamos continuamente porque es tan fácil colocar otras cosas antes que el Señor, vivir para algo o alguien que no es el Señor. Entonces, necesitamos tomar medidas drásticas. Necesitamos reconocer, identificar esas áreas donde nos vemos tentados a pecar de idólatras. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Identificar situaciones, pensamientos que nos tientan a la idolatría, porque hermanos, somos muy parecidos a los israelitas. Quizá nosotros, segundo de Crónicas 34:6, no tenemos nuestras imágenes de acera literales, no tenemos nuestro idolito, no tenemos nuestra estatua, pero para nosotros, por así decirlo, versículo 3, nuestros lugares altos, nuestras imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, puede ser nuestro trabajo, el cuerpo, la salud, y tenemos que derribarlas. Tenemos que hacerlas a un lado, tenemos que evitar cualquier situación que nos lleve a pecar de idólatras. Y por eso el Señor le dijo a los israelitas en Deuteronomio 12, acaben con todo. Y recuerden, les dijo, no hagan pacto, no hagan alianza con los idólatras de Canaán, porque los van a arrastrar a la idolatría. Entonces, esto que hizo Josías aquí en segundo de Crónicas 34:7, realmente desde el versículo
3 hasta el 7. Esto que hizo el rey Josías en 2 de Crónicas 34, 3 al 7, no era algo nuevo, no era algo innovador, no era este muchacho, versículo 3, de 16, 20 años de edad, que se había radicalizado y era un exagerado y se había enajenado por el poder, por ser un rey joven y estaba cometiendo barbaridades radicales, crueles. No, no. Él simplemente estaba siendo obediente a lo que el Señor había mandado siglos antes, desde Deuteronomio 12. Entonces, aquí vemos que estos israelitas de la época del rey Josías del reino del sur querían su idolatría. Los israelitas querían su idolatría. Por eso, hermanos, como lo vemos aquí en 2 de Crónicas 34, 3 al 7, todo el país estaba lleno de idolatría. Recuerden, hermanos, esto no fue solo en un lugarcito, ahí en una colonia. Esto fue en todos lados. Fue en versículo 3, Judá, Jerusalén, donde estaban todas estas imágenes, estos altares de los Baales. Y estaba en versículo 6 en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Versículo 7 otra vez, él destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel. Israel estaba entregado a la idolatría, todo el país estaba entregado a la idolatría, pero Josías arrasó con la idolatría que había cultivado Israel. En términos modernos, no habría sido un buen político Josías, no le habrían interesado las encuestas, no le habría interesado la popularidad ni quedar bien con la gente, porque esto obviamente habría sido una pésima decisión política. Esto no le habría gustado a la gente. Era evidente que la gente anhelaba su idolatría. A Josías, sin embargo, no le importó eso. Lo que le importó es honrar al Señor. Realmente esto confirma versículo 3 que buscó al Señor de manera genuina y se reflejó en que usó el poder que Dios le había dado como rey para ser obediente al Señor, para ser obediente a su palabra. Y observen, hermanos, versículo 8, Josías continuó manifestando esta fe genuina en el Señor, no solo en haber acabado con estos ídolos, con la idolatría externamente a nivel nacional, sino que además, observen, tenía que concentrarse en ese edificio que simbolizaba la presencia de Dios. Si iba a llevar de regreso a Israel al Señor, por lo menos externamente, por lo menos hasta donde su influencia externa como rey le permitía, no solo tenía por un lado que acabar con la idolatría externamente, sino que tenía que reconstruir el templo, ese lugar que Dios había mandado para que ahí Israel expresara su adoración externamente mediante sacrificios, ese símbolo de la presencia de Dios en Israel. Vean cómo lo hizo en el versículo 8, 2 de Crónicas 34, 8. A los 18 años de su reinado, aquí Josías habría tenido 26 años de edad. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vean, hermanos, esa casa de Jehová su Dios es el templo. El templo. La casa de Jehová su Dios, el templo. Vean aquí cómo el Espíritu Santo muestra la relación de Josías con el Señor, su relación salvadora, su relación personal salvadora. Versículo 3 de nuevo, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Pero aquí vean ustedes en el versículo 8, el Dios de David su padre ahora es llamado, versículo 8 al final, Jehová su Dios. Buscó al Dios de David su padre, sí, pero aquí vemos que ese Dios de David su padre era Jehová,
su Dios, o sea, el Dios de Josías, no solo de David su padre, sino de él. Tenía una relación personal con él. Y este es el Dios verdadero, Jehová, Yahweh en el hebreo. Apunto otra vez ese nombre hermoso de nuestro Señor, que apunta a que Él es el Dios del pacto, apuntando a que Él es el Dios de Israel, Él es el Dios infinito que siempre ha existido, Él es el Dios independiente que no necesita nada ni nadie para existir, pero toda la creación depende de Él. Él es el Dios incambiable, Él es el Dios fiel. Ahora, observen aquí, versículo 8, para que reparasen. Josías designó a esta delegación de hombres, versículo 8, 3 hombres, Safán, Masías, Joa, 3 hombres. Estos 3 hombres fue la delegación que Josías le delegó que, versículo 8, esta era la responsabilidad de este comité, por así decirlo. Responsabilidad, versículo 8, que reparasen la casa de Jehová su Dios, o sea, el templo. Vean el contraste aquí, hermanos. Versículo 3, él comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de hacer esculturas, imágenes fundidas. ¿Qué es esto de limpiar? Porque leamos el versículo 3 y podrás decir, limpiar, ¿limpiar cómo? Así, versículo 4, derribó, hizo pedazos, despedazó, desmenuzó, quemó. Versículo 7, derribado, quebrado, desmenuzado, esculturas, destruido todos los ídolos por toda la casa de Israel. Pero versículo 8 al final, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Había, observen de nuevo, mucha construcción para adorar ídolos, que esto vuelve a mostrar el nivel al que se había entregado Israel, hablando específicamente del reino del sur, el reino del sur, Judá. Esto muestra el nivel de idolatría, el nivel de pecado al que se habían entregado. Digamos que esta era la religión nacional, la idolatría, se habían entregado esto. Sin embargo, Josías derribó todo eso. Versículo 8, en contraste, esto reparó, se concentró en reparar la casa de Jehová su Dios. Entonces, observen que había mucha construcción para adorar ídolos. Pero escuchen, la única construcción para adorar al Dios verdadero necesitaba ser reparada. Y Josías revertió esto. De nuevo, esto vuelve a mostrar su fe genuina. Josías destruyó las construcciones de ídolos y en los versículos 3 al 7, y en el versículo 8 Josías mandó que reparasen el templo del Señor. Y escuchen esto, hermanos, esta es una gran verdad, mucha atención. La manera en la que Josías y los israelitas trataron estas construcciones revelaba su condición espiritual. La manera en la que Josías y los israelitas trataron estas construcciones revelaba su condición espiritual. Israel, de nuevo en particular el reino del sur, pero hablando en términos genéricos, Israel, versículo 3, había construido, tenía lugares altos, imágenes de acero, esculturas, imágenes fundidas. Tenía, versículo 4, altares de los Baales, imágenes del sol. Tenía imágenes de acero, esculturas, estatuas fundidas. Pero, versículo 8, estaba destruido el templo de Dios. A diferencia de Israel, que hizo Josías, derribó todos los edificios que tenían que ver con la idolatría y se concentró, versículo 8, en que repararan la casa de Jehová su Dios. De nuevo, la manera en la que Josías y los israelitas trataron estas construcciones reveló su condición espiritual. Y aunque estas eran construcciones directamente relacionadas con la vida espiritual de estas personas, aquí podemos ver una verdad general. Escuche esto y con esto terminamos para esta sesión, para que puedan descansar un poquito. Mucha atención. La manera en la que tratas lo tangible
revela lo intangible en tu vida. La manera en la que tratas lo tangible, lo que puedes tocar en tu vida, revela lo intangible en tu vida. ¿Qué queremos decir con esto? La manera en la que tratas lo material en tu vida revela lo espiritual en tu vida. La manera en la que tú tratas lo material en tu vida revela lo espiritual en tu vida. Y esto no es nada nuevo. Esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. Esto es, recuerdan, vean la sabiduría del Señor. Esto es Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto, hermanos, es un termómetro claro de nuestra vida espiritual. ¿A qué le dedicamos tiempo y dinero? ¿A qué le dedicamos tiempo y dinero? Dinero en particular. Eso revela nuestra condición espiritual. ¿Quieres saber a quién adoras en realidad? Ve cómo usas el dinero. Podemos decir que amamos al Señor, pero si ves tu cuenta de banco y ves que la manera en la que usas el dinero no revela realmente que la prioridad es el Señor en tu vida, realmente no adoras al Señor. Adoras otra cosa que no es el Señor. ¿Quieres saber quién es tu Dios? Ve cómo usas el dinero. Ven que lo gastas. Dices tú, oye, pero bueno, con la inflación, hombre, pues sí, gasto una proporción grande y hoy día con la inflación, como está la situación en el mundo, pues obvio, gran parte del presupuesto va para la vivienda, para la renta, o para la hipoteca, o para la comida, o escuelas de hijos, y la gasolina, y esto y lo otro, y quisiera ofrendar más. Bueno, escucha, no estamos diciendo que vas a dar 80% de ofrenda al Señor, aunque a muchos les gustaría. Cada uno da como propuso en su corazón, por supuesto, de acuerdo, pero conforme a lo que uno tiene, como dijo Pablo. Pero escucha, no estamos diciendo nada diferente. Tú vas a usar, si tú adoras al Señor, si tú amas al Señor, lo vas a revelar en que usas el dinero como Él dice en su palabra. Tú vas a ver y usar el dinero como Él dice en su palabra. Y la palabra de Dios es clara. Ofrendas de manera sacrificial, proporcional, generosa, pero también tienes, 1 Timoteo 5, que cuidar a tu familia, tienes que proveer para ella. Entonces, la manera en la que usas el dinero revela dónde está tu corazón. Tu uso del dinero revela a quién adoras. Y si estás adorando a Dios, vas a usar el dinero como Dios te manda en su palabra. Vamos a pausar aquí y le dejamos aquí la palabra a José Luis Ascari. Tienes tu micrófono apagado, Luis. Sí, gracias por lo noqueado que nos está dejando aquí la palabra y vamos ya comenzando y arrancando, hermanos amados. Regresamos en punto de las 12. A las 12 en punto nos volvemos a conectar. Es el mismo link para que sea de manera rápida. 12 del día en punto.